Ricardo Delgado, te agradezco que estés aquí en Sentido Común. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me Hola escuchás? Alejandro, ¿qué Bien. tal? Te escucho muy bajo, muy Bueno, bajo. vamos a tratar de ir Gracias. recomponiendo. ¿Ahí me escuchás? Bien. Ahora sí. Ricardo venía haciendo el análisis de un gobierno anárquico. En Argentina es anárquico y fuera del país es libertario. Es una cosa extraña. Eh, ¿Qué estás viendo? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué caen los bonos? ¿Por qué ese boom económico que se preveía con ideas que bajaron el gasto público tal cual pedía el mercado, tal cual lo exigía en su momento el Fondo Monetario, todavía sigue sin arrancar? Bueno, me parece, Alejandro, que los mercados financieros que en general sobrereaccionan tanto en las noticias positivas como en las negativas, están empezando a tomar nota de las dificultades de continuidad y de implementación de las medidas iniciales que plantea el gobierno de Javier Milei. Este es un gobierno que en casi 6 meses de gestión todavía no logró sancionar una sola ley. La ley Bases sigue demorándose en el Senado, aunque probablemente se logre sancionar, no va a estar con el espíritu original de profundidad de las reformas que son bien vistas por los inversores, sobre todo en el exterior. Me da la impresión que el efecto político de la sanción de esa ley va a ser menor al que se hubiese logrado 2 o 3 meses atrás. Me parece que también hay ciertas dudas acerca de la continuidad del ajuste fiscal. Junio es un mes muy complejo, el mes este que empezamos a transitar es muy complejo, digo, en términos fiscales, hay que pagar aguinaldos, se está recaudando menos por derechos de exportación porque los productores de soja están vendiendo menos soja de la prevista y eso obviamente va a impactar sobre las cuentas públicas y obviamente también sobre las reservas del central. Reservas del central que de alguna manera también están siendo de alguna manera cuestionadas, digo, por el hecho de si la Argentina va a tener que pagar o no efectivamente los 5.000 millones de dólares por el swap de China. No hay ninguna todavía señal acerca de la renegociación, si es que existe en ese aspecto. Esos 5.000 millones de dólares son alrededor del 30% de los dólares que el gobierno de Javier Milei y el Banco Central del gobierno de Javier Milei acumuló durante los 6 meses de gestión. No es un dato menor. Si eso hay que pagarlo, si esos 5.000 millones salen de las reservas, bueno, las reservas van a volver a estar en zona claramente negativa y eso para los mercados no es una buena señal. Hubo ciertas demoras y cierta necesidad de mostrar un número de inflación muy bajo o bajo en términos de lo que veníamos teniendo en el verano y entonces se postergaron algunas decisiones de aumentos tarifarios, en particular en el gas. Hoy hemos conocido, sí, la decisión de volver a la carga con la quita de subsidios en las tarifas de electricidad, que va a tener un impacto obviamente en el bolsillo de los sectores medios y bajos durante junio. En fin, digo, todo este tipo de cuestiones y algunos más seguramente están influyendo, a mi juicio, en que, digamos, la lectura que se haga de los mercados estrictamente empiece a ser no tan positiva como no tan favorable como fue en los primeros meses. Ricardo, ¿por qué crees que el gobierno y sus voceros están cayendo en el mismo discurso que tenía el kirchnerismo cuando acusaba al campo de no liquidar y acusaban a los empresarios de estoquearse y no bajar los precios y que eran, vamos a decir, un sector que no quería perder? Yo lo que escuchaba en el kirchnerismo lo estoy escuchando ahora, casi con calcadas palabras. De hecho, el ministro forzó una rebaja en el tema de las prepagas que después no se pudo cumplimentar como era debido, como pretendían ellos, pero también dejó en claro que se habían excedido con los aumentos. ¿Por qué se cae siempre en lo mismo?
Bueno, es una película, es una pregunta más, te diría, de tipo político-sociológica que estrictamente económica. Yo te agregaría a eso, Alejandro, el hecho de el enamoramiento de los gobiernos por el dólar barato, ¿no? El tipo de cambio bajo, esta discusión del atraso cambiario en la Argentina, que también forma parte, me parece, de la lectura que están haciendo los inversores, sobre todo afuera, de si es posible sostener el ajuste del 2% mensual en el dólar oficial, con niveles de inflación como los que ya tuvimos y los que seguimos teniendo, y probablemente estemos en torno al 5 o 6% de inflación mensual estable en los próximos tiempos, si no se corrigen algunas cuestiones. Me parece que todo eso de alguna manera forma parte de los gobiernos cuando están en gestión. Digo, claramente echarle la culpa al otro, no hacerse cargo de los errores de diagnóstico de las malas praxis en algunos casos. En este caso todavía más forzado, el kirchnerismo también, pero desde otro lugar. Esta cuestión de que los mercados resuelven todo, esta cuestión de que el Estado es una organización criminal. Bueno, se hace muy difícil la gestión si uno tiene filosóficamente esas ideas y esas visiones, ¿no? Ese es el gran punto, me parece, hacia adelante. Creo que la luna de miel se ha terminado, en términos por lo menos financieros. El agua empieza a bajar y empiezan a verse las cuestiones que quedan en el fondo, que siguen siendo las mismas de siempre. Cómo hacer para sostener el equilibrio fiscal, cómo hacer para acumular dólares en el Banco Central, en ese sentido, cómo hacer para salir del cepo. Todas cuestiones que el gobierno aún no ha resuelto y que creo que son centrales para formar expectativas hacia adelante. Lo que se está viendo también que en el gobierno anterior nosotros estábamos hartos de trabajar y que la plata no rindiera. Es decir, trabajábamos 8, 12, 16 horas y lo que podíamos comprar, adquirir o utilizar con ese dinero que ganábamos no era suficiente. Y de hecho, muchos trabajadores formales habían empezado a caer debajo de la línea de pobreza. Pero lo que se está viendo ahora es ya un estadio mayor de preocupación, porque si bien, como vos bien decís y lo marcan las estadísticas, la inflación se está estacionando, ya empezamos a temer por la continuidad de nuestro trabajo, de nuestra relación laboral, y los comercios o pequeños empresarios están empezando a achicar, primero el horario de trabajo para no gastar luz o gas, después empiezan a achicar su planta de personal, de 2 pasan a 1, de 5 pasan a 2. ¿Cuánto va a costar para volver a cuando estábamos mal? Bueno, claramente lo que vos planteás es la lógica de un proceso de ajuste muy drástico que el gobierno decidió, un ajuste fiscal, monetario, del sector externo muy, muy drástico, que implica una caída de la actividad económica, yo te diría, muy parecida a las crisis que hemos sufrido, por ejemplo, del 2001-2002, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en la actividad económica. Pero en aquel momento se rebotó en B corta. En aquel momento se rebotó en B corta, porque tuvimos varias cuestiones en el medio, digamos. El ajuste se pudo sostener, no había indexación de una enorme cantidad de partidas de gasto que hay hoy, jubilaciones, por ejemplo. Digamos, la caída de las jubilaciones en esos primeros años del kirchnerismo, o las jubilaciones se recuperaron, pero desde pisos realmente muy bajos. Ahora, dicho esto, y teníamos además el beneficio, el coletazo de que la infraestructura de los 90 había dejado la posibilidad de que rutas, trenes y demás pudiesen ser utilizados sin demasiada inversión en los primeros años. Todo eso hoy no está. Ese es el gran problema. El otro tema, yo te diría, y además teníamos, por supuesto, un enorme desempleo, cosa que hoy no tenemos. Voy a ser políticamente incorrecto. Lo único que dejó favorable en términos económicos el gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo fue un desempleo bajo.
Y eso es un activo para el gobierno de Milei. ¿Qué quiero decir con esto? La gente tiene problemas de ingresos severos en sus hogares, pero no tiene problemas todavía de empleos severos. Hay empleos de muy mala calidad, mucha gente pluriempleada, con más de un trabajo, se hace muy difícil llegar a fin de mes, pero el proceso masivo de desempleo que vimos a finales de la convertibilidad, a finales de los 90, principios de los 2000, no lo tenemos. El desempleo, el dato que conocimos anteayer de la ciudad de Buenos Aires, el desempleo aumentó aumentó al 7,5%. El dato a nivel nacional, el último que tenemos es alrededor del 5,7 de diciembre del año pasado. Probablemente en marzo ese número sea mayor, pero el proceso de aumento del desempleo es lento. ¿Por qué? Porque las empresas, primero, como bien vos decís, recortan horas extras, adelantan vacaciones, suspenden, ¿qué es lo que estamos viendo? Pero el efecto masivo de salida del empleo, salvo en la construcción, que se está viendo claramente por la obra pública y también por parte de la construcción privada, no se está viendo en todos los sectores, aún incluso en los segmentos pymes, en donde empieza a haber un goteo, pero no es una salida masiva. ¿Por qué? Porque la empresa pyme, y por supuesto también la grande, pero la empresa pyme sabe que expulsar trabajadores es muy costoso, no solamente en términos de indemnizaciones, que es un punto, obviamente, sino también en términos de la formación que se le dio a ese trabajador. Recuperar ese capital humano lleva mucho tiempo. Y muchos sabemos que la calidad hoy del empleo en la Argentina no es la que teníamos hace 10 años atrás, desgraciadamente. Y eso es parte de los procesos de destrucción de la educación y todo lo que ya sabemos y que no vale a cuento marcar acá. Entonces, el proceso de desempleo es lento y eso de alguna manera, creo yo, es parte de lo que sostiene todavía la tolerancia social al ajuste que está planteando Javier Milei. Ricardo, te mando un gran abrazo, gracias por este tiempo con sentido común, nos mantenemos en contacto y como siempre muy amable, muchas gracias. Un gran placer, Alejandro. Abrazo grande. Ricardo Delgado, Sentido Común. En un instante continuamos.